Bueno, hola a todos. Bueno, el propósito de este video es resolver o ayudarlos a resolver un ejercicio del tipo de la práctica 1, el ejercicio 5 que ven en pantalla, donde tienen que demostrar el orden de una función, ¿sí? Utilizando la definición de O grande, la definición matemática, ¿sí? del orden, ¿sí? Para una determinada función, donde esa función lo que hace es expresar la cantidad de pasos o la cantidad de operaciones que ejecuta un algoritmo. Bueno, vamos a pasar a ver un ejemplo, ¿sí? Esperen que habilito la presentación, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo paso a paso cómo resolver un ejercicio de ese estilo, ¿sí? Bueno, entonces en el ejemplo voy a tratar de demostrar cuál es el orden de la función 3n cuadrado más 5n más 10, ¿sí? Usando la definición matemática, ¿sí? De O grande, para lo cual voy a tener que encontrar un c y un n0, y antes de encontrar el c y el n0 tengo que decir cuál es el orden, ¿sí? De esa f de n. Bueno, transcribo acá la definición que la tienen en la teórica. La idea de este video es que antes de ver esto hayan leído por lo menos la teórica de complejidad, ¿sí? La clase 1, ¿sí? Donde está, digamos, la explicación de esto. Bueno, acá tenemos la definición donde, bueno, lo que dice es que una función va a pertenecer a un orden de funciones, donde g es otra función, ¿sí? Sí y solo si existen dos valores que son constantes, n0, c, para los cuales se cumple que la función f es menor a c por g, ¿sí? A partir de un n0, ¿sí? Esto quiere decir para todos los n que son mayores a ese n0, ¿sí? Bueno, vamos a ir paso a paso porque esto sé que cuesta un poquito, ¿sí? Porque hay muchas letras y hay que entender de a poquito qué significa cada cosa, ¿sí? Voy a ir repitiendo las cosas para que no las perdamos, ¿sí? Acá tenemos otra vez la definición de la función, perdón, la definición de lo que significa que una función pertenezca a un determinado orden, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, dada que yo quiero probar cuál es el orden de 3n cuadrado más 5n más 10, lo primero que voy a decir es cuál es el orden que yo creo que tiene esa función, ¿sí? Para mí, y yo creo que para ustedes también, ¿no? El orden, según lo que vieron en programación 1 también, el orden que quiero probar es que esto pertenece a n cuadrado, o sea mi g de n va a ser n cuadrado, ¿sí? Según la definición. Nosotros queremos probar que f pertenece a O de n cuadrado, ¿sí? Bueno, entonces sigo. Entonces ya tenemos que f de n es 3n cuadrado más 5n más 10, mi g de n es n cuadrado. Lo que voy a hacer es en la definición reemplazar f y g por 3n cuadrado más 5n más 10 y por n cuadrado, ¿no? Con lo cual lo que me queda es que lo que tengo que probar esto es que 3n cuadrado más 5n más 10 va a pertenecer a O de n cuadrado si y solo si existen n0 y c, de manera que para todo n mayor a n0 va a cumplirse siempre que 3n cuadrado más 5n más 10 es menor que c por n cuadrado. Bien, hasta acá estoy simplemente reemplazando f y g en la definición por mi f y mi g, ¿sí? Bueno, entonces fíjense lo que tengo acá, lo que tengo que probar es esto que está acá, ¿sí? Que 3n cuadrado más 5n más 10
es menor a c por n cuadrado. Para probar eso tengo que encontrar cuál es el c. ¿Sí? ¿Cuál puede ser el c que cumpla eso? Evidentemente, si c va a tener que ser mayor a 3. ¿Sí? Porque si yo pongo 3 ahí, reemplazo c por 3, me va a quedar que 3n cuadrado más algo es menor a 3n cuadrado, y eso no se va a cumplir nunca porque ese algo va a ser siempre mayor a 0. Acuérdense que el n lo que me dice es el tamaño de la entrada del algoritmo, y nunca un algoritmo va a tener tamaño de entrada negativo, o sea que los n son siempre positivos. ¿Sí? Entonces 5n va a ser positivo, y obviamente 10 es positivo, entonces todo eso es mayor a 0, nunca puede ser que 3n cuadrado más 5n más 10 sea menor a 3n cuadrado. Por lo tanto, tengo que elegir un c mayor, ¿sí? Obviamente que, ¿por qué me fijo en el coeficiente que está multiplicando n cuadrado y no en el que está multiplicando a n? Esto es porque n cuadrado crece más rápido que n. ¿Sí? Entonces, lo que va a crecer más rápido es 3n cuadrado, va a crecer más rápido que 5n. Entonces, a mí lo que me interesa es ver del n cuadrado, a ver cuál es el coeficiente. Como lo que tengo en mi función es un 3, voy a necesitar elegir un c mayor. Voy a empezar viendo qué pasa con c igual a 4. Generalmente a mí me gusta elegir uno más, porque de esa manera ahora van a ver que yo lo puedo reducir fácil, ¿no? Este es un mecanismo, ¿sí? Voy a elegir c igual a 4 y a partir de ahí voy a encontrar cuál es el n0 a partir de cuál se cumple esa desigualdad, ¿sí? Entonces yo reemplazo c por 4, me queda 3n cuadrado más 5n más 10 menor a 4 por n cuadrado. O sea, yo ya asumí que 6 es igual a 4. Ahora tengo que encontrar cuál es el n0. ¿Sí? Ahora voy a hacer como una pequeña operación con esta expresión y voy a llegar que eso es equivalente a probar que 5n más 10 es menor a n cuadrado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hice? Lo que hice fue restar el término 3n cuadrado de los dos lados. ¿Sí? Y entonces, de un lado se me va el 3n cuadrado del lado izquierdo, y del lado derecho 4n cuadrado menos 3n cuadrado me queda 1n cuadrado, ¿sí? 4 naranjas menos 3 naranjas, 1 naranja, ¿sí? Con lo cual ya me queda el n cuadrado de un solo lado, ¿sí? Esto en principio para simplificar un poquito, ¿sí? Entonces, ahora lo que voy a hacer es empezar a probar valores de n para ver a partir de cuándo se empieza a cumplir eso. Yo sospecho que como n cuadrado crece más rápido que n, en algún momento eso va a ser cierto, ¿sí? Entonces, lo que tengo que empezar a probar es a partir de cuándo se cumple, ¿sí? Bien, entonces ahora tengo que probar, la chequé la expresión, tengo 5n más 10 menor a n cuadrado, y tengo que probar a partir de qué n vale eso, ¿sí? Probemos algunos valores de n. A ver, empiezo. Acá hice una tablita con 3 columnas. En la primera voy a ir poniendo los valores de n. Si pongo n igual a 1, calculo 5 por 1, 5 más 10, 15. Pero 15 no es menor a 1, que 1 es 1 al cuadrado, ¿sí? Entonces con 1 no me está funcionando. Con 2 tampoco, porque 5 por 2, 10, más 10, 20. Pero sigue siendo menor a 2 al cuadrado, que es 4. Bueno, puedo seguir probando así de a uno, pero podría hacer algo más, ¿no? No está funcionando con valores chicos. Entonces tengo que fijarme a ver a partir de qué valor de n. Puedo seguir probando con 3, con 4, con 5, pero yo prefiero, antes de empezar a probar uno por uno, mirar un poquito más, ¿sí? Esto es algo que por ahí con un poquito de cancha se empiezan a dar cuenta, y yo puedo reescribir la expresión 5n más 10 menor a n cuadrado como 5n más 10 menor a n por n, que es lo mismo que escribir n cuadrado, ¿no? Entonces fíjense que lo que estoy viendo acá es que si yo n lo reemplazo por 5, voy a tener 5 por 5 más 10 es menor a 5 por 5. Eso obviamente nunca va a pasar, ¿sí? Entonces obviamente para que esto se cumpla, n tiene que ser mayor a 5, porque
Digamos, si pongo n más chico de 5, 5 por 4 nunca va a ser menor a 4 por 4, ¿sí? Y el tema es que n va a tener que ser un poco más grande que 5 porque tengo que a su vez pasar por 10, ¿sí? O sea, este 5 por 5, sumarle 10, tiene que ser menor a 5 por 5. No va a pasar eso, o sea que tengo que elegir un n más grande. Bueno, queda claro que n0 tiene que ser mayor a 5, ¿sí? Si yo lo miro así. Entonces ahora, bueno, probemos, no empecemos de 1, empecemos de 5, ¿sí? Pruebo con valores de n mayores a 5. Hice la misma tablita, pero ahora empiezo de 6, ¿sí? Porque ya sé que con 5 no me dio. Hago la cuenta con 6 y se acercó bastante, pero todavía sigue siendo 5n más 10 mayor a n cuadrado, ¿sí? Me da 41 y 6 al cuadrado me da 36. Pero ya estoy cerquita. Si pruebo con 7, sí, ya se da, porque fíjense que 5n más 10 va sumando de a 5, ¿sí? Justamente porque n está multiplicado por 5 y 10 siempre es fijo. Entonces, agregar 1 a n lo que hace es sumar 5 a 5n más 10. ¿Sí? Siempre suma 5. Fíjense que el crecimiento de 5n más 10, cuando n suma 1, es sumar 5. Pero fíjense que en el cuadrado no va sumando 5. Pasó de 36 a 49, o sea, sumó 13. Y fíjense que para 8 sigue sumando de a 5, 5n más 10, pero en el cuadrado ahora sumó 15. O sea, fíjense que en el cuadrado cada vez suma de a más. Eso es lo que tiene en el cuadrado, ¿sí? Pero 5n más 10 sigue siempre sumando a 5. Entonces, obviamente, a partir de acá, de 7, nunca va a pasar que 5n más 10 sea mayor a n cuadrado, porque 5n más 10 va creciendo mucho más lento que n cuadrado, ¿sí? Entonces ya puedo decir que a partir de n igual a 7 se cumple esa desigualdad. Bueno, ese es el n0, ¿sí? El n igual a 7, ya lo encontramos, ¿sí? Entonces, bueno, acá lo que les escribo es que es importante darse cuenta que n cuadrado crece más rápido que 5n más 10, ¿sí? Por lo tanto, puedo decir que a partir de n igual a 7 siempre se va a agrandar la diferencia, ¿sí? Esto es lo que decíamos. Bueno, entonces recapitulando, lo que llegamos a demostrar es que para todo n mayor a 7 se cumple siempre que 3n cuadrado más 5n más 10 es menor a 4n cuadrado, ¿sí? Acuérdense que 3n cuadrado más 5n más 10 era nuestra función, lo que queríamos demostrar, que pertenecía a orden de n cuadrado. Y fíjense que acá estoy teniendo el 4 como el c, y el n cuadrado era el orden que quería demostrar. Entonces, por definición de O, podemos decir que f de n, que es 3n cuadrado más 5n más 10, pertenece a O de n cuadrado, ¿sí? Siempre, y acá tienen que decir bien, que el n0 es 7, ¿sí? Y el c es 4. Y obviamente lo que yo demostré es el orden, que es mi g, que en este caso es n cuadrado, lo que está multiplicando al c, ¿sí? Entonces fíjense que yo cumplí todos los pasos de la definición y entonces puedo asegurar, como se cumple lo de arriba, puedo decir lo de abajo, ¿sí? Porque acuérdense que es una implicación para los dos lados. Si pruebo una de las dos cosas, pruebo la otra, ¿sí? Bueno, y ahí terminó la demostración, ¿sí? Yo les dejo, podemos verificar esto mismo, cómo crecen las funciones, armándolo en Excel, ¿sí? Fíjense, acá tengo la planillita Excel. Bueno, se me cerró. Vamos a abrirla de nuevo. Puede pasar. Acá tenemos las dos funciones dibujadas. Fíjense, acá tengo los valores de n en la primera columna, hasta 14 lo puse. Y fíjense que, bueno, acá tengo la fórmula de 5 por n, 5 por a2. Fíjense, estoy multiplicando el n por 5 y le sumo 10. Copié la fórmula todo para abajo. Y acá tengo el número elevado al cuadrado. Y fíjense que grafiqué estas dos columnas, ¿sí? Acá, ¿sí? Y me quedo acá. Fíjense, n cuadrado y 5n más 10. 5n más 10 es la recta. Fíjense que es como 5n más 10 es una recta, es complejidad lineal, lo que llamamos complejidad lineal, ¿sí? Fíjense que crece siempre igual, ¿sí?
y la cuadrática, ¿sí?, cada vez crece más rápido, ¿sí? Por eso cuando acá se ve el punto, ¿sí?, que está entre 6 y 7, ¿sí? Ven que a partir de 7 ya se cumple que la línea roja está arriba de la línea azul y cada vez se aleja más de lo que decíamos antes, ¿sí? Bueno, espero que esto les haya servido de utilidad y bueno, cualquier cosa nos vemos en el chat, en la sala de chat de consultas el día de mañana. Bueno, hasta luego.